El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones. De nuevo el Maestro José Briceño transmitiendo. Estamos en el estado de Texas, en la hermosa ciudad de Dallas, transmitiendo para un mundo, por ende, para no entrar en redundancia, internacional. Estamos alcanzando fronteras, se está cumpliendo en el llamado que Dios me hizo. Aquella verdad que está escrita, o dos grandes verdades que están escritas en el texto sagrado, donde la Biblia dice en una parte que la palabra de Dios no regresa vacía, que ella va a cumplir el objetivo por la cual fue enviada, que Dios está como una atalaya. La palabra atalaya es vigilante, para que su palabra se ponga por obra. Y Él se apresura que su palabra se ponga por obra. Y segundo, lo que el apóstol Pablo en una ocasión escribió mientras estuvo preso. Dijo: yo puedo estar preso, pero la palabra de Dios no hay quien la detenga. Estamos creciendo. Ya le doy gracias al Señor por aquellos que tienen su canal de YouTube, sus páginas, y han tomado estos mensajes que están en mi canal de YouTube, tanto videos como audio e imagen, los han tomado y los han publicado en su portal respetando los créditos. Y eso está muy bien que se haga. Saquemos esta palabra, no detengamos esto, ayúdenme. Somos un equipo, estamos trabajando para un mismo reino, para nuestro Señor Jesucristo. Ayúdenme a que esta palabra corra. Le doy gracias al Señor porque estamos haciendo el trabajo para tratar de sacar a la iglesia del oscurantismo, del analfabetismo y de la ignorancia en la que vive. Ese tiempo del oscurantismo relativo al tiempo que la iglesia católica confinó la Biblia, las traducciones bíblicas, a los sótanos para que no tuviesen acceso al pueblo y ellos no leyeran las escrituras. Solamente los líderes lo hacían. A Dios gracias por Martín Lutero, Juan Hus Calvino, entre otros los reformadores, que como tenían acceso al texto sagrado, pues estudiaron, indagaron, por el Espíritu fueron dirigidos para que se les fuese iluminada verdades que están plasmadas en el texto sagrado, y que son verdades inconvenientes que la Iglesia Universal o Católica no les convenía que se supiese. Pero Dios se las dio a ellos las dieron a conocer, y damos gracias a ellos, a los reformadores. Muchos de ellos dieron la vida, entregaron la vida, porque la vida no se pierde cuando tiene que ver con el propósito de Dios. Entregaron la vida, fueron mártires. Ese tiempo de los oscurantismos, pues, la iglesia no tenía una iluminación del texto sagrado. Iluminación. Por eso es un oscurantismo. Una iluminación. No había una revelación, que es la palabra apocalipsis, sino había un suncalucto, que era lo contrario de apocalipsis, que es ocultar. Apocalipsis es revelar, suncalucto es ocultar. Había un suncalucto, donde por causa de que la palabra estuviese confinada a los sótanos, no tenía acceso nadie a ella. Pues en nuestros tiempos estamos viendo un tipo de oscurantismo. La ironía de esto es que vivimos en una etapa de oscurantismo y teniendo las escrituras a la mano, teniendo acceso a ellas. ¿Por qué, maestro? ¿Cuál es la causa de que haya un oscurantismo? La causa es que hay un alto nivel de analfabetismo. Oído bien, analfabetismo de nuestros adeptos, los que se congregan en nuestros templos, los congregantes, sean nominales, o sea que sean participantes del cuerpo de Cristo, están dentro de la congregación, forman parte, uno de ellos, de la iglesia, del conglomerado, y
además del pueblo, en los líderes, la mayoría de nuestros líderes que están al frente, que algunos son llamados, otros no son llamados al ministerio, unos se autollamaron y están ahí, se colocaron ellos y fungen un liderazgo, pero que están fingiendo, porque Dios no los llamó al ministerio, otros que sí. Pero sé que ese llamado no están allí ejerciendo liderazgo y no tienen conocimiento del texto sagrado, porque por el alto nivel del alfabetismo en el que vive. Porque usted dice eso, maestro, del alfabetismo, porque el alfabeto es el que no sabe leer. Igual tenemos el tipo de ministros, una gran mayoría, no son todos, hago la salvedad, no son todos, pero los hay, que no saben leer las escrituras. No estoy hablando de leer en cuanto al simple leer, sino al no saber interpretar el texto sagrado. ¿Por qué? Porque no conocen los códigos, reglas y principios de interpretación. No los conocen. Yo no sé si decirlo que no los toman en cuenta, porque si yo digo que no los toman en cuenta, porque los conocen. Hay quienes los pueden conocer y no los toman en cuenta, y hay quienes no los conocen, simplemente son analfabetas. Solamente son gentes que leen Biblia, pero no saben interpretar las escrituras porque no saben cómo estudiar la Biblia, porque para interpretarla hay que estudiar. Y para estudiar hay que utilizar los códigos, reglas y principios de interpretación que están presentes para eso. Ellos no lo conocen, por no conocerlo no saben estudiar la Biblia, por lo tanto son unos analfabetas. Y ese nivel de oscurantismo y de analfabetismo ha llevado al pueblo a sumergirse en la ignorancia, donde no conocen las verdades del reino. El pensamiento de Dios que está plasmado en el texto sagrado no lo conocen. Y por eso estamos como estamos. No hay presencia, no hay gloria, no hay manifestación del Espíritu Santo, no hay la visitación de Dios en nuestros templos, en nuestras congregaciones, porque lo que cantamos está lleno de falsa doctrina. Lo que predicamos en su mayoría es falsa doctrina, totalmente desfasado, descontextualizado, y para ustedes contar. Eso es preocupante, más para una persona que fue llamada a ser maestro. Entonces, estamos haciendo el trabajo, o estoy haciendo el trabajo, es de llevar el estudio desde el punto de vista exegético, polifacético y sistemático a todos los que forman parte de y se han suscrito en mi canal de YouTube, pues llevar el estudio. Ese es mi trabajo. Este es nuestro quinto estudio acerca de lo que es la escatología bíblica, tema que estamos desarrollando, la escatología bíblica, y estoy tocando el tópico del traslado parcial. Ese traslado que te dice que cuando Cristo venga va a haber un grupo de cristianos que se van y unos que se quedan. Un grupo de hijos de Dios que se van y otros que se quedan. O sea que la iglesia va para arriba fragmentada. Se rompe el principio de unidad y eso nosotros lo presentamos. Pido por favor, los que no han visto este estudio desde el primer mensaje, empiecen a ver desde el primero para que vean la hilación del pensamiento y puedan entender lo que estoy diciendo ahora en este quinto mensaje, lo que dije en el segundo, tercero, cuarto y ahora en el quinto. Ellos están tomando el traslado parcial, pues están tomando pasajes, descontextualizando totalmente los textos, sacándolo del contexto, y están utilizando parábolas que no tienen nada absolutamente que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Hoy nos toca presentar otra de ellas. ¿Cuál es? La parábola de las 10 vírgenes. Que eso está en Mateos, el capítulo 25, verso 1 al 31. Parábola de las 10 vírgenes. Óigase bien. La parábola, vamos a hablar, a identificar qué es una parábola, que tiene que ver con una figura retórica, que hay muchas. Hay una sinécdoque, un simil, una metáfora, una prosopopeya, y entre ellos tenemos la parábola. Vamos a ver qué es una parábola. La parábola es un tipo de alegoría presentada bajo la forma de una narración, relatando hechos naturales
o acontecimiento con el objeto de ilustrar o declarar una o varias verdades importantes. Es decir, es una narración construida para comunicar verdades de suma importancia y que el desarrollo de ella está adjudicado a su cultura. Esto no se debe olvidar. Esta parábola, hablando de la parábola de las 10 vírgenes y todas las que Jesús presentó, todas las alegorías que Jesús, las figuras retóricas que Jesús presentó, las figuras retóricas, pero incluyendo esta parábola, la de las 10 vírgenes y todas, se deben estudiar desde un sentido oriental, bajo un sentido oriental. Ya estamos tomando en cuenta las culturas, no occidental, oriental, tomando en cuenta, repito, las culturas, las costumbres, los personajes, tales como el emisor, el receptor, el cronista, que es el que hace la recopilación, tomar en cuenta la comunicación, la causa de la comunicación y sobre todo su sentido histórico. Entonces, al considerar estos factores que son muy determinantes, que estos son de los principios, códigos y de reglas de interpretación que yo estoy hablando, que dije al principio que muchos ministros desconocen y por eso son unos analfabetas en la lectura de las escrituras en relación a la interpretación. Entonces, al considerar estos factores que son muy determinantes, que el emisor, el receptor, el cronista, la comunicación, la causa de la comunicación, su sentido histórico, la idiosincrasia, las culturas, los tiempos, al considerar estos factores que son muy determinantes para la interpretación de la parábola, daremos algunas informaciones para mayor comprensión de la parábola de las 10 vírgenes, para que usted se dé cuenta que no tiene nada absolutamente que ver con el arrebatamiento parcial. Nada. Que un grupo se va y un grupo se queda. Tal escuela pierde fuerza de la escatología, se cae en una falsa doctrina. Eso no presenta la Biblia en ninguna parte. Lamentándolo mucho, la mayoría de nuestros predicadores que salieron de Puerto Rico, y es lamentable, y la mayoría de nuestros predicadores que salieron de República Dominicana tienen este tipo de escuela. Es lamentable, la mayoría, no todos. Esta parábola tiene un enfoque netamente escatológico. La parábola de las 10 vírgenes, netamente escatológico. Y tiene relación con el reino milenial. No se ajusta a la iglesia, no tiene nada que ver con la iglesia. Esta historia, ¿cuál? La que estoy hablando, vea la aleación del pensamiento, la parábola de las 10 vírgenes. Esta historia depende de unas costumbres judías que es muy diferente a las nuestras. No se lo olvide. Según algunos historiadores, cuando se casaba una pareja no se iban de luna de miel, sino que se quedaban en casa. Durante una semana tenían las puertas abiertas a los que quisieran visitar. Los amigos los trataban con honor y hasta se dirigían a ellos como príncipes y princesa. Era la semana más dichosa de la vida. A las celebraciones de esta semana estaban invitados sus amigos más íntimos. En esta parábola, específicamente la de las 10 vírgenes, no tenemos ninguna historia imaginaria, sino un gajo de la vida en una aldea de Palestina. Esto era común en Palestina. Ahora, el sentido histórico alega que las fiestas de las bodas se realizaban por las noches. Oiga, las fiestas de las bodas
se realizaban por las noches después de un día de baile. Las vírgenes, oiga, que aquí estamos dando el sentido de los personajes que te aparecen en la parábola. Aquí vamos a ver quiénes son las vírgenes. Las vírgenes salen con antorchas a recibir al esposo, que es otro elemento de la parábola. Es un personaje después de las bodas, el cual se celebraban en la casa del novio. Esto es el cielo. Oiga, esto es el cielo. Como esto, maestro, las bodas del Cordero van a ser en el cielo. Muchos niegan el arrebatamiento de la iglesia. Para muchos, el que niega el arrebatamiento de la iglesia, pues yo no sé dónde me va a meter este acontecimiento, las bodas del Cordero. Porque eso va a ser en el cielo. Entonces, las vírgenes salen con antorchas a recibir al esposo después de las bodas, el cual se celebraba en la casa del novio, este es en el cielo, para escoltarlo hasta la residencia de la novia, que es la tierra. La residencia de la novia está en la tierra, que era el lugar donde se celebraban las fiestas de las bodas. Al no tener las lámparas encendidas, no podían participar del escoltado y por esa causa eran excluidas de las fiestas de las bodas. De aquí que hay 5 vírgenes que entraron y 5 que no entraron. Como tantas parábolas de Jesús, interpretadas por Jesús, pues esta no escapa de la verdad, que tiene un sentido inmediato y local, y también un sentido más amplio y universal. En su significado inmediato iba dirigida a los judíos como pueblo elegidos por Dios. Por lo tanto, por todo lo que les vengo diciendo, las 10 vírgenes o la parábola de las 10 vírgenes representan un cuadro parabólico al juicio a las que van a ser sometidas la nación de Israel para determinar quiénes son el remanente que va a participar con Cristo en el milenio. O sea que las 10 vírgenes representan, vuelvo a repetir, en esta parábola, la parábola de las 10 vírgenes representa un juicio, pero las 10 vírgenes representan en un cuadro parabólico el juicio a la que se van a ser sometida la nación de Israel para determinar quiénes son el remanente que va a participar con Cristo en el milenio. 5 insensatas, 5 prudentes. Lo otro es que no se les debe buscar sentido espiritual a todos los elementos que componen la parábola, ya que cada uno de ellos está basado a la necesidad que arroja una determinación y que por lo cual se dieron circunstancias que abrieron condiciones en las cuales se desarrollaron los hechos. Por lo consiguiente, no todos los elementos de la parábola tienen un sentido espiritual. Preste atención, sígame por favor la hilación del pensamiento, no se me descuide, no se aparte del audio, preste atención. Vamos a pasar a estudiar los elementos de la parábola para mayor comprensión. Es un principio, los elementos de la parábola. Por eso es que no es leer Biblia, es saber interpretar las escrituras. El alfabetismo no está en que no se sabe leer, sino que no se sabe interpretar el texto sagrado, porque no se conocen los códigos y reglas de interpretación. No es leer por leer, vamos a estudiar. La Biblia no es un libro de lectura, es un libro de estudio, se lee para estudiar. Elementos de la parábola. El esposo. Vamos a ver el esposo. Este personaje en la parábola, quien es titulado como el esposo, es el mismo que se le llama Señor, quien está representado por Jesús, según Mateo 25, 1-13. Vuelvo a repetir, el esposo, este personaje en la parábola, quien es titulado como el esposo, es el mismo que se le llama Señor,
quien está representado, quien está representado por Jesús. El aceite. Vamos a ver esto del aceite. Vamos a ver qué de verdad hay que el aceite es el Espíritu Santo, como muchos lo han expresado, descontextualizando, dándole un mal sentido al elemento de la parábola, cayendo en una falsa doctrina. Bueno, vamos a ver el aceite. El aceite en el Antiguo Testamento y en la dispensación de la gracia tenían 4 usos en particular. Vamos a decirlo de esta forma que cabe mejor. El aceite en la antigua dispensación, sea patriarcas, reyes, profetas o sacerdotes o jueces, el aceite en la antigua dispensación y en la dispensación de la gracia tenían 4 usos en particular. En primer lugar, el aceite se usaba para la higiene, que es el caso que presenta el apóstol Santiago en sus cartas. Vuelvo a repetir, en primer lugar, el aceite se usaba para la higiene, para la limpieza, que es el caso que presenta el apóstol Pablo el apóstol Santiago en sus cartas. Eso está en Santiago, el capítulo 5, verso 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Cito. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. ¿Ok? Eso es allí que después, cuando toque el tema de sanidad en Cristo, que lo voy a dar después de voy a explicar eso, de qué quiso decir Santiago, si el aceite tiene que estar en medio de cada oración de sanidad, si el aceite es el Espíritu Santo. Eso lo vamos a aclarar bien en nuestro próximo estudio que vamos a dar después de este. En segundo lugar, el aceite era usado para el uso culinario, es decir, la alimentación. En el tercer lugar, se utilizaba para el acto de consagración de ciertos tipos de personas y para consagrar algunos elementos para el uso santo. En cuarto lugar, en algunas ocasiones se le dio uso como un combustible para el encendido de lámparas, según Éxodo 25:6, Levítico 24:2. ¿Ok? En el relato de la parábola, vamos al relato de la parábola, ¿cuál de los 4 usos se ajusta en relación al aceite? En el relato de la parábola, este fue el uso determinante que se le dio al aceite. ¿Cuál? El cuarto. Su función era el del combustible de las lámparas para mantenerlas prendidas, según Mateo 25:8, Lucas 12:35, y que cuyo aceitico no tenía nada que ver con el Espíritu Santo. Es un horror y error de interpretación bíblica alegar que el aceite de las lámparas de las vírgenes eran o es tipo del Espíritu Santo. En un supuesto negado, ¿por qué digo un supuesto negado? Porque no es así. Pero en un supuesto negado, que esto sea una verdad, entonces el Espíritu Santo se puede comprar con dinero, ya que esto es lo que la parábola demuestra. Vamos a leer Mateo 25, verso 8 al 10. Cito: y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismos. Pero mientras ellas iban a comprar, la puerta se cerró. Ahora, si lo narrado por Jesús en la parábola da la posibilidad
de que el aceite es tipo del Espíritu, en un supuesto negado, y en el caso se podía comprar, esto estaría en contraste con la fuerte reprensión y enseñanza que le diera el apóstol Pedro a Simón el mago al tratar de comprar el don del Espíritu que se movía en la vida de los discípulos. Eso está en Hechos, el capítulo 8, versos 18 al 20. Cito, dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Los que enseñan que el aceite de las lámparas de las vírgenes, narrado en la parábola, es el Espíritu Santo, en forma intelectual están cayendo en el mismo terreno de Simón el mago, como el actor, aunque por ignorancia lo hacen, pero por igual son culpables. Por otro lado, nunca en la teología afirma que el aceite es tipo del Espíritu. Nunca. Vuelvo a repetir, nunca en la teología afirma que el aceite es tipo del Espíritu. Tomando de nuevo el caso en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, en la Antigua Dispensación, se usaba el aceite de oliva mezclado con especies aromáticas para el acto de la unción. Pero ese aceite no representaba ni era tipo del Espíritu Santo. Fíjese que este aceite etimológicamente se le llamaba el ungüento, que pasó a llamarse en el aspecto vulgar el aceite de la unción del santo. Este era el aceite de oliva mezclado con especies aromáticas tales como canela, cálamo, casia, y solo lo podía preparar el sumo sacerdote. Por eso es que este aceite que se usaba para ungir a los reyes, profetas, jueces, sacerdotes y a los patriarcas no tiene nada que ver con el aceite de Santiago. Cuando oran por los enfermos ungiéndolos con aceite, no tiene nada que ver con esto, porque este aceite solamente lo podía preparar el sumo sacerdote y no se podía derramar sobre personas que estuviesen enfermas. Es un contraste total. Entonces, el acto de tomar este aceite, o el aceite de la unción del santo, y derramarlo sobre alguien o algo, recibía el nombre de unción. Es decir, la unción en la dispensación de la ley era un ceremonial. Repito, la unción en la dispensación de la ley o en la antigua dispensación era un ceremonial. Cabe destacar, en la unción en la dispensación de la gracia es una persona, es el Espíritu Santo. Fíjese esto. Vuelvo a repetir, la unción en la dispensación de la ley o en la antigua dispensación era un ceremonial. En la dispensación de la gracia, la unción es una persona porque es el Espíritu Santo. Entonces, cabe destacar que sobre la persona a las que se derramaba el aceite se le llamaba el ungido. Y sobre este venía el Espíritu Santo en una misión a respaldarlo con poder. Observe que el aceite es el elemento que se usa para ungir. El Espíritu Santo es la persona que venía con el poder a respaldar al ungido. Pero no tiene nada que ver el Espíritu Santo, no es el Espíritu Santo el aceite, y el aceite es el Espíritu Santo. Son dos totalmente diferentes. El aceite es un elemento, el Espíritu Santo es la persona. El aceite es el elemento que se ungía sobre las personas, que se derramaba sobre la persona que se sometía al acto de la unción, que era un ceremonial, y el Espíritu Santo era la persona que venía a respaldar con su poder a ese tipo de persona. Entonces, según el libro de Éxodo, el aceite no era tipo del Espíritu. El aceite era el elemento que se utilizaba para ungir. Y el Espíritu es la persona que venía sobre quien era ungido. Según Éxodo 30, 22, 33. Ahora, en un supuesto negado que el aceite sea tipo del Espíritu, ¿por qué seguir usando aceite cuando tenemos en nosotros el antetipo que le da cumplimiento al tipo? Claro, como la gente que lee la Biblia no conoce lo que es un tipo, lo que es un antetipo y lo que es un antitipo, no sabe lo que es eso. No conoce lo que es el tipo, lo que es un antetipo y lo que es un antitipo. Pues solamente leyó
tomó y aplicó descontextualizadamente, fuera de cultura, no toma en cuenta la etimología de los términos, no toma en cuenta eso y deja lo que se mueva. No, las cosas no se mueven así en Dios. Acuérdese que el tipo es el que le da cumplimiento al antetipo, y el antetipo es el que le da anuncio al tipo. Por decir algo, cuando los corderos que se sacrificaban en el Antiguo Testamento, en la ley, eran antetipos de un tipo que era Jesús. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los corderos que se sacrificaban en el Antiguo Testamento son los antetipos. Entonces, cuando el tipo se hace manifiesto, el antetipo pierde fuerza, porque ¿para qué seguir sacrificando cordero cuando ya el verdadero cordero fue sacrificado? Que fue Jesús. Entonces, si el aceite es antetipo del Espíritu Santo, ¿para qué seguir usando aceite si ya tenemos el tipo que es el Espíritu Santo? Eso te lo expliqué así para que lo entiendas. Vuelvo a repetir. El antetipo es lo que le da el anuncio al tipo, y el tipo es el que le da el cumplimiento al antetipo. ¿Qué son los corderos en el Antiguo Testamento? El antetipo. ¿Quién es el cumplimiento de ese antetipo? Jesús, que viene siendo el tipo. Entonces, cuando el tipo se manifiesta, que le da cumplimiento a lo que está anunciado proféticamente en el antetipo, pues ya el antetipo pierde fuerza. Cuando Jesús dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que mire y crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La serpiente en el desierto es un antetipo de Jesús, pero Cristo es el tipo, porque ya cumplió esa profecía. Eso que estaba proféticamente ahí puesto, colocado, ya se cumplió en Jesús. Entonces, si el aceite en un supuesto negado es un antetipo del Espíritu Santo, ¿para qué seguir usando aceite si ya tenemos el tipo, que es el Espíritu Santo? Es como seguir sacrificando corderos cuando ya el tipo se manifestó, que viene siendo Jesús. Entonces, cuando lo verdadero se manifiesta, vuelvo a repetírtelo de otra forma, el tipo pierde fuerza y vigencia. Entonces es una ofensa en contra del Espíritu Santo el que estemos utilizando un elemento como el aceite y no le demos el lugar que le corresponde. Es como que si aún utilizásemos sacrificio de cordero para honrar a Jesucristo, que aprovecho de corregir algo. Este es el pecado voluntario del cual hace mención el que escribe en los Hebreos, porque si pecáramos voluntariamente después de haber obtenido conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio de verbo que ha de devorar a los adversarios. ¿De qué pecado voluntario está hablando el que escribe los Hebreos? Está escribiendo a un judío convertido, a judíos convertidos que querían volver a los sacrificios de matar corderos. Pero si ustedes saben que el cordero fue sacrificado, ¿para qué seguir derramando sangre de cordero? Si el cordero fue sacrificado, si ustedes vuelven otra vez a esas prácticas, a esas ceremonias, pues eso se les sería a usted contado como pecado. Y este es el pecado voluntario que está hablando el que escribe a los Hebreos. Volver otra vez a matar cordero cuando ya Jesús fue sacrificado, como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, según la declaración, eso es una verdad paralela que se la presenté allí. Entonces, según la declaración que dimos del aceite, es un error afirmar que el aceite presentado en la parábola de las 10 vírgenes sea el Espíritu Santo para relacionar las 10 vírgenes con la iglesia, que no tiene nada que ver con la iglesia. Otros alegan que el aceite representa el estado de salvación, la cual es contraproducente, ya que en el reino de la gracia ningún creyente puede compartir la salvación inherente en él, el cual recibió por gracia, y para el colmo del caso menos se puede comprar. Entonces, esto que pidieron y quisieron hacer las vírgenes insensatas, es decir, ellas pidieron que se les dé aceite, lo cual es tipo de la salvación según algunos, no cuadra con las verdades de la gracia en relación a la salvación, porque nadie la puede compartir, solo Dios por el Espíritu. Y a su vez fueron a comprar el aceite apto, que es imposible referirse a la salvación, ya que este es por gracia y nadie lo puede comprar. O sea, muchos dicen que el aceite de las 10 vírgenes tiene que ver con la salvación misma que Dios puso en la persona, y eso es totalmente falso. Eso es
desvirtuado, descontextualizado. Eso es una locura, es un error y horror. Y añádale todos los sinónimos de interpretación, doctrinalmente hablando. Eso es diabólico, eso es satánico, eso es tiniebla dentro de la iglesia, eso es falsa doctrina. Pero como la gente no lee Biblia, la mayoría de los cristianos comen como los pichones de pájaro, con el pico abierto y los ojos cerrados. Ellos no ven que le está metiendo el pichón de pájaro, no ve que le está metiendo su madre. Simplemente ellos cierran los ojos y abren el pico y comen. Así son muchos de los que están en nuestras iglesias, son como los pichones de pájaro que comen con el pico abierto y los ojos cerrados. Se tragan todo lo que le tiran. A mí no. A mí me tienes que batir bien el chocolate. Demuéstramelo por la Biblia. Tómame en cuenta los códigos, reglas y principios de interpretación. Vamos a estudiar las escrituras. No vamos a leer Biblia. Yo no soy un analfabeta. Ni estoy en el oscurantismo. Ni vivo en la ignorancia. Habrán algunas cosas que no conozco, pero no por negligencia, sino porque no he llegado hasta allá. Habrán algunas cosas que todavía estoy en una etapa de oscurantismo, en el sentido de que no he llegado hasta allá, no he conocido, no se me ha sido iluminado todavía, pero no por ignorancia. Perdón, no por imprudencia, o porque no quiero estudiar, o porque no lo sé hacer. Vamos a estar claros. El número 10 en la parábola, para algunos en el estudio de las escrituras, para algunos teólogos, estudiosos de las escrituras sagradas, este número no tiene ningún sentido ni aplicación con lo exegético. Por razones que se desconocen, el cortejo era compuesto por el número de 10, acto que se hizo una tradición. Pero otros alegan, afirmándose en 1 de Samuel, el capítulo 1, verso 18, unos alegan según la tradición judía, que entre los judíos el 7 denotaba perfección. Asimismo, el 10 era el número que caracterizaba lo completo. Un grupo se consideraba completo si 10 estaban presentes. Una cantidad, una antigua ley judía afirmaba que donde hubieran 10 judíos, allí se podía edificar una sinagoga. Este puede ser el sentido que le diera Jesús al término 10, que está presentado en la parábola, que tiene que ver con lo completo. Puede ser el sentido. El término virgen, ese término indica que las damas encargadas de preparar a la esposa para su encuentro con el invitado junto con su esposo eran solteras en desposamiento, representando la fidelidad y la honorabilidad de la desposada que pasaba a ser la esposa en total castidad. Por lo tanto, por lo consiguiente, las damas de honor eran invitadas a las fiestas de las bodas, no a las bodas. Óigase bien, eran invitadas a las fiestas de las bodas, no a las bodas. Las bodas se dieron en el cielo. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo. O somos las invitadas, las 10 vírgenes, o somos el esposo del Cordero. Las dos no podemos ser. Tienen que tener mucho cuidado. Las damas de honor eran invitadas a las fiestas de las bodas, no a las bodas. Que ellas escoltaban al esposo a la casa de la desposada, donde se celebraban las fiestas de las bodas. Oiga, las fiestas de las bodas, no las bodas. Porque las bodas se dieron en el tercer cielo. Entonces, razones que descartan por completo la posibilidad de que las 10 vírgenes representan y sean tipo de la iglesia. Vamos a dar razones. Primero, las vírgenes no pueden ser la iglesia, ya que en el arrebatamiento solo un grupo irá al encuentro del Señor, que son los creyentes. En la parábola se registra que ambos grupos salen al encuentro del Señor. En el arrebatamiento de la iglesia no habrá lugar para selección. No habrá lugar para buenos y malos. No habrá lugar para el trigo y la cizaña. No habrá lugar para las insensatas y las prudentes. Hablando de las 10 vírgenes, hay un solo grupo que va al encuentro del Señor en el arrebatamiento.
Aquí en la parábola van los dos grupos. En el arrebatamiento de la iglesia va un solo grupo. En Mateo 25, el verso 10 al 12 dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Segundo, cuando el Señor venga del cielo para la fiesta de las bodas con el parentesco de esposo, por lógico que viene con su esposa, que es la iglesia. Por lo tanto, los que esperan en la tierra, en el caso de las vírgenes, no puede ser la esposa, no puede ser la iglesia. Vuelvo a repetir, cuando el Señor venga del cielo para la fiesta de las bodas con el parentesco de esposo, por lógico que viene con la esposa, que es la iglesia. Por lógico que viene con la esposa, que es la iglesia, su cuerpo. ¿Ok? Por lo tanto, los que esperan en la tierra, en el caso de las vírgenes, no pueden ser la esposa. No puede ser la iglesia, no tiene nada que ver con la iglesia. Lo otro es, por otra parte, si analizamos el comienzo de la parábola, podemos notar que dicha parábola está contextuada con el pensamiento que se viene desarrollando en el capítulo 24 de Mateo, que no tiene nada que ver con la iglesia. Cuando yo dé un estudio de Mateo 24, ahora lo voy a dar, aquí voy a hacer una exégesis de Mateo 24 para demostrarle que Mateo 24 no tiene nada que ver con la iglesia. Entonces se va a dar cuenta que lo que le estoy diciendo es una verdad. O sea, que Mateo 25 es una hilación del pensamiento de lo que está escrito en Mateo 24. Si en Mateo 24 no se dijo nada de la iglesia, ¿por qué se tiene que hablar de la iglesia en Mateo 25? El término entonces, que está en el comienzo de Mateo 25, para hacer referencia a las vírgenes, nos afirma lo antes dicho, que a su vez es corroborado por el término cuando hubo acabado Jesús. Todas estas palabras que aparecen al comienzo de Mateo 26. Fíjense que, ¿cómo comienza Mateo 25? Entonces, quiere decir después de, quiere decir que lo que voy a decir ahora tiene mucho que ver con lo que dije en Mateo 24. Pero cuando usted comienza Mateo 26, dice cuando hubo acabado Jesús decir todas estas palabras. Eso está en Mateo 26 cuando comienza. Quiere decir que Mateo 24 y Mateo 25 tienen un solo pensamiento, y que en Mateo 26 se rompe el pensamiento y se comienza a hablar de otra cosa. Pero más adelante enseñaremos con mayor precisión estas verdades. ¿Ok? El término llorar y crujir de dientes, que aparece al final de la parábola, solo es utilizado en el lenguaje escatológico en todos sus contextos para hacer referencia a Israel y a los gentiles en la culminación del juicio. Y en este caso no es la excepción. El término llorar y crujir de dientes es una expresión que demarca el estado de lamentación en las que caerán las naciones por causa de no haber sido aceptadas para entrar en el reino milenial, después de haber pasado por el juicio. Dichas expresiones en el lenguaje bíblico escatológico nunca se utilizó para referirse a la iglesia. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que hay términos que Jesús utilizó en Mateo 25 que son paralelos o denominan y están en común. Óigase esto, y están en común o similitud con Mateo 24, tales como nadie sabe ni el día ni la hora, Mateo 24, 36, verso 42, verso 44, verso 50 de Mateo 24 y Mateo 25, 13. Velar, que está en Mateo 24, 42 y 43, también está en Mateo 25, 13. Tardanza, Mateo 24, 48 y Mateo 25, 5. Fíjese que hay un denominador común y hay una similitud en estas expresiones, tanto en Mateo 24 como en Mateo 25. Nadie sabe ni el día ni la hora, el término velar y el término tardanza. Ahora, a continuación voy a transcribir algunos pasajes que utiliza la escuela de traslado parcial para afirmar sus enseñanzas, pasajes que no tienen nada que ver con el asunto.
¿Ok? Pero eso lo vamos a hacer en nuestro próximo estudio. Ya le dimos una interpretación a la parábola de las 10 vírgenes, que no tiene nada absolutamente que ver con la iglesia ni con el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, yo creo que usted está allí sentadito, escuchando, aprendiendo. Por favor, si no se ha suscrito en este canal, dele clic a la campanita, suscríbase y hágame seguimiento, porque vienen otros estudios. Después de este voy a hablar acerca de lo que es la sanidad en Cristo. Y voy a sacar mucha gente de tanta interrogante y llamadas que me han hecho, que por qué hay tantos ministerios, salmistas, cristianos que murieron del COVID-19. Es una preocupación muy grande en la gente que me llama. Yo tengo respuesta para eso, pero vamos a hacerlo en nuestro próximo estudio. ¿Okay? Se despide el maestro José Briceño, no sin antes pedirle uno. Suscríbase al canal. Primero, suscríbase al canal. Vamos a suscribirnos. 2, comparte estos mensajes. No deje de compartirlos. 3, encarecidamente oren mucho por mí, que debería ser la petición número 1. Prioridad. Oren mucho por mí. En primer lugar, oren mucho por mí, todo lo que ustedes puedan. Cúbranme en oración. Que la gracia, la misericordia, los ángeles del Señor están a mi alrededor cubriéndome hasta que se cumpla el propósito eterno de Dios en mí. 2, compartan estos mensajes, no se queden con ellos. 3, suscríbanse al canal. Inviten a otros a suscribirse al canal. Compartan estos mensajes. Y lo cuarto es, si usted puede enviar una ofrenda al ministerio, se lo agradecemos con honores. Sí, necesitamos ofrendas. De esto vivimos. Yo no manipulo, yo no intimido, yo no controlo, yo no entro en el terreno de la conmiseración como dar lástima para que tú me des una ofrenda. No. Pero sí necesitamos una ofrenda. Agradezco a los hermanos que me han llamado, que me han dicho que han aprendido, que me felicitan, que Dios te guarde, que la unción venga sobre ti, que Dios te dé más sabiduría. Yo agradezco todo eso, pero con el respeto que usted se merece, yo con eso no como. O sea, agradezco el estímulo. Si usted no tiene una ofrenda para darme y usted me estimula, eso vale más que cualquier ofrenda. No me malentienda, eso vale más que cualquier ofrenda. Un estímulo. Porque a veces uno en esto piensa que está como arando en el mar. Y hay gente que te llaman y te dicen, maestro, estamos aprendiendo, nuestro hogar se restauró, mi hijo salió de las drogas, fulano se sanó de SIDA. Pero infinidad de testimonios que me han llamado y me han dicho, eso me alegra a mí, eso está bueno. Esa es la mayor ofrenda que yo pueda recibir. Pero, ¿cómo seguimos trabajando en esto? ¿Cómo evitar el poderme tirar a la calle a trabajar secularmente para poder producir? Para sostenerme. Porque los que me escuchan no me aportan, los que tienen para hacerlo no lo hacen, y tenemos un montón de gente que son muy mal agradecidos. Estamos como el caso de los 10 leprosos, que uno solo se regresó a dar gracias. Si usted está siendo bendecido por este ministerio, por estos mensajes, Pablo dijo que seas copartícipe de toda buena obra aquel que te instruye en la palabra. Que no pongas bozal al buey que trilla, que el obrero es digno de su salario, que los que predican el evangelio vivan del evangelio. Eso lo dijo el apóstol Pablo, también lo dijo Jesús. De modo que espero una ofrenda de ti. ¿Cómo lo hacemos, maestro? Ahí está, en los caracteres. En los caracteres está la información de cómo lo puedes hacer. También llámame o escríbeme a mi correo, josen77briceño77@gmail.com, josebriceño71@gmail.com, o en mi teléfono 786 de acá de los Estados Unidos, 786-604-3352. Me llamas y yo te doy información de cómo hacerlo, a través de Seller, a través de Telcel, a través del sistema PayPal y Western Union, como tú quieras hacerlo, lo puedes hacer. ¿Okay? Pero llámame, yo te doy información. Se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01-786-604-3352 y a los correos josn77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.